Saludos, cordial saludo para todos. Estamos en el curso Diseño Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Vicerrectoría Académica y de Investigación. Esta es la guía para el desarrollo de la tarea número 3: resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 2. Mi nombre es Edwin Camilo Morales y voy a presentar en este video una explicación acerca del proceso de investigación, de las líneas que podemos seguir cuando queremos desarrollar una investigación adecuadamente y que sea aceptada dentro de los contextos a los que está apuntando. ¿Qué es el proceso de la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos, que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Se han utilizado, como sabemos, al menos dos enfoques en la investigación, que es el cuantitativo y el cualitativo, y pues ahora, creo que no ahora, pero sí se ha reconocido, no es que no se haya utilizado antes, sino que ahorita se está reconociendo la importancia de un enfoque mixto en el que tanto el cuantitativo como el cualitativo ofrezcan todas las ventajas que cada uno tiene y suplan mutuamente las debilidades que pudieran presentar cuando se desarrollan de manera independiente o cuando se entienden de forma contradictoria. ¿Qué es el proceso de la investigación? Pues como dijimos, es un andar, es un sistema, es un paso a paso constituido por fases, que una es dependiente de la anterior y que la siguiente es precisamente consecuencia del desarrollo de la fase en la que estemos. Eh, Nos decía uno de los investigadores en el libro Metodología de la Investigación que son pasos que vamos comprendiendo de forma lógica. O sea, una vez que hemos realizado una de las fases, entendemos por lógica cuál es la fase que ha de seguir, cuál es la subsecuente actividad que tendríamos que realizar para completar eh, el proceso en el que nos hemos embarcado. En este esquema, pues nosotros vemos más o menos el camino que se sigue en el proceso de investigación y ya iremos más adelante desarrollando cada una de las fases que acá se propone. La base de todo estudio o proyecto de investigación, pues es la idea. Allí se define, afina y se estructura qué es lo que se quiere lograr en la investigación. En términos metodológicos, el planteamiento del problema suele ser también, o sea, la idea tiene que darnos como la línea para el planteamiento del problema, que será lo que va a guiar la investigación. Es a partir de ahí donde nosotros vamos a estar agarrados para no perdernos en este camino, porque como vimos es un proceso largo que va a tomar tiempo, que no se alcanza la meta de un día para el otro, es un tiempo determinado para poder que la investigación tenga trascendencia, tenga credibilidad, tenga aplicabilidad, tenga uso. Entonces todo empieza con la idea. Las ideas pues deben ser novedosas. Por lo general nosotros vemos artistas, no sé, músicos, pintores, escritores que buscan inspiración. Esto no está lejos tampoco del ámbito científico. Para empezar un proceso de investigación se necesita inspiración, pero la inspiración, ¿de dónde viene? Puede surgir de una necesidad, puede surgir de un deseo, puede surgir de una aspiración, del contexto, puede ser de forma personal. Las ideas tienen mucho que ver con lo que nosotros vivimos cotidianamente y cómo nos enfrentamos. Primero, la percepción que tenemos de la vida, del conocimiento, de la ciencia, de las relaciones, y segundo, la forma como nos relacionamos con el entorno, con los demás. Entonces, como decíamos, el planteamiento del problema, pues es ya empezar a concretar la idea. Tener una idea es, por lo general, en el mundo de la imaginación, de la mente, pero acá en el planteamiento del problema ya queremos que esa idea empiece a aterrizar, que empiece a llegar a concretarse, que empiece a tener forma.
Entonces acá, en el planteamiento del problema, lo podemos comprender como la base del estudio o del proyecto de investigación. Aquí, como decíamos ahorita, se define, se afina y se estructura la idea central de la investigación. En términos metodológicos, el planteamiento del problema pues suele ser el primer capítulo de la tesis y pretende responder la pregunta fundamental de qué investigar. ¿Sí? De modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta, justifica el desarrollo de todo el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, hay unos pasos que podrían guiarnos en ese planteamiento del problema. Lo primero sería la identificación del problema, o podríamos entenderlo como la identificación de la situación que se quiere comprender, que se quiere analizar, que se quiere estudiar. ¿Cuál es esa situación? La contextualización de ese problema, la delimitación del problema, la justificación, por qué tendría que interesarnos dedicar tanto tiempo, esfuerzo, trabajo en atacar o en comprender o en analizar, en reflexionar sobre esta situación y luego pues ya terminaríamos con la formulación del problema. Por lo general es una pregunta que va a guiar el proceso. El segundo paso, segunda fase, después de haber planteado el problema, después de que ya hemos aterrizado la idea, después de que ya tenemos más o menos un enfoque de cuál es nuestro ámbito de influencia, por ejemplo, si dijimos que en el caso nuestro, que estamos interesados en la educación y en la educación de la enseñanza de las matemáticas particularmente, pues nuestro problema podría ser, por ejemplo, un planteamiento acerca de cuáles, cuáles son las situaciones que se presentan y que hacen que los estudiantes cuando pasan de primaria al bachillerato empiecen a tener cierta resistencia frente al área de las matemáticas, porque pues por experiencia y tal vez por testimonios hemos podido ver que muchos estudiantes de primaria, los niños, les gustan las matemáticas, pero luego cuando hablamos con las personas que terminaron el bachillerato, por lo general el comentario común en el contexto cercano es que las matemáticas eran el área que más dificultad les daba. Entonces hay un cambio ahí y si quisiéramos estudiarlo, pues entonces ya estaríamos abocados a un contexto, a unas razones, o podría interesarnos a nosotros como docentes para poder presentar alternativas ante esas situaciones y que pudiéramos, que no se cambiara la perspectiva del área de una edad a la otra. Esa sería una situación que podríamos empezar a tener. Luego habría que contextualizarla porque no podríamos generalizar, aunque quisiéramos todavía. Podríamos contextualizarla enfocándola en nuestra ciudad, por ejemplo, pero aún sería demasiado grande. Entonces podríamos decir en un colegio determinado y trabajarlo sobre un grado determinado en un año determinado para ver cuáles son las situaciones que se van presentando y entender cuál es ese proceso que se va dando desde el gusto hacia la aversión al área que pasa en unos años determinados. Pero bueno, sobre esto seguramente que habrán ya hablado otros investigadores anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer en la segunda fase, después de haber entendido el problema, de haberlo contextualizado, de haber entendido las razones, el propósito, la significancia de, de, esta, de este planteamiento, pues pasaríamos a la segunda fase, que es la revisión de la literatura. El desarrollo de la perspectiva teórica tiene es ambivalente. Es un proceso porque vamos a estar en esa revisión constante, pero también es un producto. Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema y el producto sería un marco teórico, que a su vez es parte de un producto mayor, porque nuestro fin no es solamente construir un marco teórico, nuestro fin es el reporte de investigación.
o así nos lo explicaba Jedijis y Weinbach 2005. La perspectiva teórica proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos moveremos, para que, pues yo creo que es lógico este punto y es para qué vamos a hacer lo que otros ya hicieron. Si ya lo hicieron, podemos partir de ahí para aportar a todo el bagaje de conocimiento humano. ¿Qué son las consultas? Bueno, nos pueden guiar algunos interrogantes para realizar estas consultas. Algunos de los interrogantes que se proponen podrían ser las referencias, es la búsqueda de referencias, o sea, ¿dónde puedo encontrar por palabras clave? Hay un montón de estrategias que podríamos utilizar para hacer esta revisión de la literatura, no necesariamente ponernos a leer un montón de cosas y luego escoger, eso nos tomaría demasiado tiempo, pero sí se pueden hacer filtros por palabras clave, por relaciones entre palabras, y entonces empezar a tomar esas referencias que nos arrojen esos motores de búsqueda y luego, con esas referencias ya encontradas, podemos trabajar sobre estas interrogantes que nos van a guiar para precisar las referencias o las fuentes primarias sobre las que vamos a soportar nuestro marco teórico. Entonces, los interrogantes serían, ¿las referencias se relacionan con mi problema de investigación? Y si se relacionan, ¿cómo? Que hay diferentes formas en las que se puede relacionar, ¿cierto? ¿Qué aspectos trata? ¿Ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio? ¿Desde qué óptica o perspectiva aborda el tema? Por ejemplo, en educación podría ser desde la óptica psicológica, antropológica, sociológica, o si queremos verlo más, no sé, un poco más hacia las ciencias duras, entonces desde la medicina, ¿sí? O desde ciencias más sociales, desde, no sé, cómo se mueve dentro de la sociología, de la comunicología, o si queremos ya en ciencias más aplicadas a nuestra época, entonces desde lo económico, desde lo administrativo, desde la ingeniería, entre otras ciencias que pudiéramos darle perspectiva a nuestro planteamiento del problema. Bueno, a la revisión de la literatura, estaríamos ya, yo entiendo esta como una delimitación, el alcance. Entonces ya vimos que los dos principales factores que influyen para que una investigación se inicie como, bueno, diferentes tipos de investigación, no lo va a determinar el alcance. Entonces una investigación, ya una vez que vimos todas las referencias, podemos apreciar lo que vamos a hacer desde el alcance es como el nivel que tendrá nuestra investigación, el nivel de resonancia que tendrá dentro de un contexto académico. Si nuestra investigación, por ejemplo, apenas va a iniciar en un tema que no muchos han tratado, entonces diríamos que es una investigación exploratoria, su alcance estaría ahí, entonces no abarcaría más allá de esto. Pero también puede ser descriptiva, puede ser correlacional o puede ser explicativa. El conocimiento actual del tema de investigación que nos revela la revisión de la bibliografía es el que nos va a determinar esto, además de la perspectiva que nosotros como investigadores pretendamos darle al estudio. Porque pues nosotros también podemos darle una perspectiva diferente a cómo se ha trabajado y puede ser un tema que se ha trabajado durante mucho tiempo, pero al cambiar la perspectiva, entonces ya nos va a determinar, por ejemplo, una investigación exploratoria, un alcance exploratorio. Nos determinará la estrategia de investigación, así el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en un estudio de alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero en la práctica, cualquier investigación eh, va a incluir elementos de más de uno de estos cuatro alcances. Entonces, como para explicar un poquito los estudios que se proponen acá en la diapositiva, pues tenemos en primer lugar los estudios exploratorios,
que se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, como decíamos, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas o ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o si deseamos indagar sobre temas y áreas, como decíamos ahorita, con nuevas perspectivas. La meta del investigador en este tipo de estudio consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos, sucesos, eh, detallar cómo son y si se manifiestan, cómo lo hacen. Ya cuando vemos en el segundo rectángulo los estudios descriptivos, pues entendemos que estos buscan especificar las propiedades, las características, los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta al análisis de la investigación. Ya los estudios correlacionales tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, entre dos o más categorías o variables en una muestra, o lo que podamos encontrar en el contexto particular en el que se está investigando. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables. Esto es lo más usual, pero pues últimamente hemos visto estudios en los que se ubican vínculos entre tres, cuatro o más variables. Ya los estudios explicativos como que van un poquito más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Están más bien dirigidos a responder por las causas de los eventos o los fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relaciona con dos o más variables. Bueno, definido el alcance, pasamos a una parte muy interesante donde se necesita, yo creo que en todo el proceso vamos a necesitar mucha creatividad y esta fase no es diferente, necesita creatividad para empezar a proponer las hipótesis. Las hipótesis, ¿qué son? Son las guías de una investigación o estudio. Indican lo que tratamos de probar, pero se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. ¿Sí? Se derivan de la teoría existente, porque ya hicimos la revisión de la literatura, y deben formularse a manera de proposiciones. Pueden comprenderse como respuestas provisionales a la pregunta de investigación que ya tenemos, que por lo general la pregunta de investigación no va a ser única, va a haber una pregunta de investigación general guía, pero van a haber unas preguntas de investigación derivadas, ¿sí? Entonces la hipótesis no es única, van a haber hipótesis para cada una de esas preguntas de investigación que hemos derivado de la investigación principal, de la pregunta principal. En el ámbito de la investigación científica, las hipótesis pues son, como decíamos, proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Una vez que se prueba una hipótesis, esto va a tener un impacto, como decía Davis y Iversen en 2008 y 2003, va a tener un impacto en el conocimiento disponible, que puede modificar ese conocimiento y por consiguiente, después de que se modifique ese conocimiento, va a ser la base para que en investigaciones futuras surjan nuevas hipótesis. El conocimiento va a ser siempre en clave de avance. Esas son las hipótesis de investigación. Ya dijimos que se definen como proposiciones tentativas, ¿sí? Y deben cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, las hipótesis eh, pueden ser descriptivas, pronosticando algún valor, correlacionales, de diferencia de grupos o causales. Entonces, tenemos los tipos de hipótesis, vemos ahí que se pusieron sobre el círculo. Tenemos hipótesis nulas de investigación, estadísticas y alternativas. Vamos a tratar de explicar un poquito qué significan. Las hipótesis nulas son como la contradicción a la hipótesis de investigación. Son proposiciones también,
acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación propone los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes, ¿sí? Esa sería la hipótesis de investigación. La hipótesis nula postularía la negación de ello. Entonces diría, los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Entonces, debido a que estas hipótesis resulta de la contrapartida de la hipótesis de investigación, hay tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. La hipótesis alternativa, como su nombre le indica, son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan estas. Cada una constituye una descripción distinta de las que proporcionan las hipótesis de investigación y nula y pueden formularse cuando hay otras posibilidades, cuando logramos ver otras posibilidades. De no ser así, pues no se establecen alternativas. Las hipótesis descriptivas, ¿sí?, se utilizan a veces en estudios descriptivos, pues como su nombre lo indica, para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir o observar. Bueno, una vez que se precisó el planteamiento del problema, entonces acá vemos la fase que sigue y vemos en la diapositiva cómo se han puesto dos extremos. En una tenemos las etapas conceptuales, que son las que hemos explicado anteriormente, y miramos que al otro lado están las fases de carácter más operativo. Hasta ahora hemos estado trabajando solamente sobre conceptos, pero ya con el diseño de investigación vamos a empezar a planear lo que se va a desarrollar en el campo ya propiamente en donde pretendemos influir. Entonces ya planteado el problema, se definió el alcance inicial de la investigación, se formularon las hipótesis, pues sí habían. El investigador ahorita debe visualizar la manera práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos que se había fijado. ¿Qué implica esto? Seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. ¿Qué entendemos por diseño? Diseño se refiere a un plano o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Cuando, podemos trabajar un diseño cuantitativo, ¿sí?, como el que tenemos acá. Podemos trabajar un diseño cualitativo desde el enfoque cualitativo, ¿sí? También podemos desarrollar un diseño mixto, que el diseño mixto pues ya es muy singular, como que se adapta a cada situación de investigación y requiere de que el investigador pues entonces empiece a determinar en qué nivel va a utilizar cada uno de los enfoques, ¿sí?, y en qué fase va a ser predominante uno u otro. ¿Qué son entonces los diseños de tipo cuantitativo, como nos lo propone la diapositiva? Pues bueno, tenemos no experimentales, longitudinales o evolutivos, que lo que buscan es analizar cambios a través del tiempo, los transeccionales o transversales, que recolectan datos en un único momento, los experimentales, que administran estímulos o tratamientos o intervenciones, el preexperimento, que tiene un grado de control mínimo, los cuasi experimentales, que implican grupos intactos, y ya los experimentos puros, que es la manipulación intencional de variables independientes, ¿sí?, para hacer la medición de variables dependientes. Estos pues se basan en control y validez, con dos o más grupos de comparación, con participantes asignados al azar o emparejados. En esta diapositiva pues tenemos otra vez lo mismo, ¿cierto? Los dos extremos y otra vez los diseños de investigación, pero esta vez desde un enfoque cualitativo. A ver, en el enfoque cualitativo pues
el investigador cobra una importancia trascendental. El investigador, sus percepciones, sus juicios, sus apreciaciones, el investigador hace parte y debe comprenderse dentro de la investigación. No es un ente aislado que observa, sino que es un sujeto participante en la investigación. En los tipos de diseño cualitativos, pues tenemos la teoría fundamentada, que pueden ser sistemas emergentes, diseños etnográficos que estudian a grupos, organizaciones, comunidades o elementos culturales, los diseños fenomenológicos que exploran, describen, comprenden las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno, diseños de investigación-acción que se basan en las fases cíclicas, una espiral de actuar, pensar y observar, los diseños narrativos, como lo vemos ahí, que analizan historias de vida, vivencias sobre sucesos, considerando una perspectiva de orden cronológico y se cimientan generalmente en narrativas escritas, verbales, no verbales, incluso hasta artísticas. La muestra. Bueno, en la muestra también hemos hecho en la diapositiva una salvedad con respecto al enfoque en el que vayamos a tomar la muestra. En el enfoque cuantitativo, la unidad de muestreo es el tipo de caso que se escoge para estudiar. Normalmente es la misma que la unidad de análisis. Para seleccionar la muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de análisis o el muestreo. Si se trata de individuos, organizaciones, periodos de tiempo, comunidades, situaciones, piezas producidas si es una fábrica, eventos si estamos pensando en, en relaciones, en comunidad, en la historia incluso. Una vez definida la unidad de muestreo o la unidad de análisis, se delimita la población. Entonces vemos ahí en la imagen de la diapositiva cómo tenemos una población y se delimita la población. Delimitar la población que va a ser el estudio y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. ¿Sí? Así una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Entonces, para el enfoque cualitativo que tenemos ahí, al igual que para el cuantitativo que tenemos a la derecha, la recolección de datos resulta fundamental. Solamente que su propósito en los cualitativos no es medir variables para llevar a cabo inferencias o análisis estadísticos. Lo que busca el estudio cualitativo es obtener datos que se convertirán en información. ¿Datos sobre qué? Sobre personas, sobre seres vivos, comunidades, situaciones y procesos, pero en profundidad, en las propias formas de expresión de cada uno de esos contextos. Buscan obtener datos que se convertirán en información, conocimiento, y ocurren en forma paralela, o sea, la recolección y el análisis van sucediendo simultáneamente. ¿Cuáles son las herramientas principales para la recolección de datos en el enfoque cualitativo? Pues tenemos las anotaciones, las bitácoras, los diarios, la observación, entrevistas, grupos de enfoque, documentos, registros, artefactos, biografías, historias de vida. Bueno, vamos a ver acá entonces, en esta diapositiva se han organizado los instrumentos de medición. En azul tenemos los instrumentos de medición bajo el enfoque cuantitativo y en verde tenemos bajo el enfoque cualitativo. Entonces, bueno, miremos. Recolectar los datos, ¿qué es? Bajo un enfoque cuantitativo. Pues es seleccionar uno o varios métodos o instrumentos disponibles, adaptarlos o desarrollarlos. Esto depende del enfoque que le hayamos dado al estudio, así como el planteamiento del problema o los alcances de la investigación. Aplicamos los instrumentos, preparamos las mediciones a los datos recolectados. En el enfoque cuantitativo, recolectar los datos es como equivalente a medir. Entonces, ¿qué entendemos por medir? Medir es un proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos mediante clasificación o cuantificación. Recolectar los datos entonces implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Las respuestas
que se obtienen se codifican y se transfieren a una matriz o base de datos y se preparan para un análisis mediante un paquete estadístico que por lo general eso se realiza a través de computadoras, ¿sí? Ya para el análisis que vemos ahí al otro lado se realiza pues usualmente en estos enfoques cuantitativos con programas computacionales tomando en cuenta los niveles de medición de las variables y mediante la estadística que puede ser inferencial o descriptiva. Los principales análisis estadísticos que pueden hacerse son la estadística descriptiva para variable, que es distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, la moda, la mediana, y medidas de la variabilidad. La transformación a puntuaciones, razones y tasas, cálculos de estadística inferencial, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas, análisis multivariados. En la investigación cualitativa, la recolección y el análisis ocurren, como decíamos ahorita, prácticamente en paralelo. Además, el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere de, como decíamos también cuando veíamos lo del alcance, requiere un esquema particular en la investigación cualitativa. Bueno, el informe final cualitativo. Eh, el informe final cualitativo, pues vemos que es muy interesante. Tiene mucho que ver con la apreciación que el investigador ha tenido sobre toda la situación, sobre cómo él se ha involucrado dentro de la situación. Entonces, va a partir de las similitudes y diferencias entre las relaciones, los datos, los patrones, los significados. Y esto nos va a dar como consecuencia, bueno, las hipótesis primero, después un sistema de categorización que hemos realizado. Ese sistema de categorización, cuando se ha hecho suficientes observaciones, ya puede ser más profundo, con mayores significados, y al final pues se van a establecer relaciones entre esos sistemas de categorización y eso nos va a conducir a una teoría. Bueno, el informe entonces generalmente se presenta como un documento final escrito en el que se debe tener una estructura organizada dependiendo del contexto al que se vaya a entregar, porque puede ser un contexto académico o un contexto no académico, y esta condicionante pues nos va a determinar qué es lo que se debe incluir dentro del informe para que el informe pueda tener validez, aplicabilidad, uso, importancia, trascendencia, entonces debe cumplir con cierta estructura. Las referencias pues ya yo creo que con esto hemos terminado, se ha hecho una explicación más o menos amplia de lo que es el proceso de investigación desde los enfoques cuantitativo y cualitativo y se ha dado una inducción, una introducción a lo que sería el enfoque mixto, que sería pues el uso conjunto de ambos enfoques. Las referencias utilizadas para para esta presentación pues están en esta última diapositiva. Agradecemos mucho su atención y que tengan un muy feliz día.